Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos acá ya terminando el módulo Introducción a la Enfermería. Estamos en la unidad número 5, PAES. Con la licenciada Tejerina decidimos dividirlo porque es una unidad bastante larga, ¿sí? Ustedes ya vieron con ella las dos primeras etapas del proceso de atención de enfermería, vieron la valoración, ¿sí? Y el diagnóstico. Ahora vamos a ver la tercera etapa, que es la planificación. La planificación consiste en plantearse objetivos, ¿sí? Y desarrollar un plan de acción. Una vez elaborado el diagnóstico, se procede a qué? A priorizar los diagnósticos de enfermería, ¿sí? Em, yo siempre digo, ¿cómo voy a priorizar un diagnóstico de acuerdo al grado de urgencia de ese problema? Yo puedo tener uno, dos, tres diagnósticos más de un mismo paciente, ¿sí? Ejemplo, un paciente tiene un problema respiratorio, ¿sí? Ese es un problema. Y tiene otro problema, una necesidad insatisfecha, como está mojado, evacuado intestino, ¿sí? Yo acá tengo que priorizar cuál de los dos voy a trabajar primero, ¿sí? Lo más urgente, ¿sí? Entonces va a ser el problema respiratorio. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Otra de las cosas que vamos a hacer acá en la planificación es elaborar un objetivo, ¿sí? Los objetivos pueden ser a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Y después también vamos a identificar las acciones de enfermería propias. ¿Qué quiere decir con esto? Acciones de enfermería propia hace referencia al diagnóstico que yo estoy tratando, ¿sí? Recuerden que los enfermeros tenemos muchas acciones de enfermería que realizamos en nuestras tareas diarias, ¿sí? Pero si yo tengo un diagnóstico, esa acción de enfermería va a ir hacia ese diagnóstico, ¿sí? Después tenemos que registrar todo lo que uno planifica, ¿sí? Lo que quiere lograr se registra y a su vez se comunica. ¿Estamos? Vamos a comunicar. ¿Por qué decimos registrar y comunicar? Porque muchas veces nosotros elaboramos objetivos que son em, a corto plazo. Me refiero a 24 horas, 48, y mi jornada laboral es de 8 horas. ¿Estamos? Entonces, el turno siguiente o mi colega tiene que saber lo que yo hice y qué es lo que quiero lograr y en cuánto tiempo. Entonces, él lo que tiene que hacer es continuar con ese plan, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Un caso. Este caso dice, Laura tiene 30 años y es madre de 5 niños. Se inició sexualmente a los 21 años, sus tres primeros hijos viven con el abuelo materno, ¿sí? Con su pareja actual está hace 4 años y ya tiene 2 niños. Desea no tener más niños. Marcelo, su pareja actual, tiene 54 años, ¿sí? Y no comparte la idea de que ella se cuide. Ella nunca tomó ni utilizó método anticonceptivo alguno, ¿sí? Para quedar embarazada. Bueno, nosotros elaboramos acá un diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería sería riesgo de embarazo no deseado, porque ella no quiere quedar embarazada, ¿sí? Es un embarazo no deseado. Relacionado con el déficit de recursos, con el soporte familiar, ¿sí? Ya que el Marcelo no quiere que ella quede embarazada, que ella tome algún método conceptivo, por el desconocimiento del método anticonceptivo que ofrece el centro de salud. Ese es nuestro diagnóstico, ¿estamos? ¿Hasta ahí? Vamos a planificar. Recuerden que la planificación que elaboramos objetivos, que los objetivos pueden ser a corto, mediano o largo plazo, dijimos, ¿sí? Acá nuestro objetivo va a estar relacionado con qué, con el problema, ¿sí? Con la disminución del riesgo de embarazo no deseado a partir de que nos pusimos una fecha, marzo-agosto del 2021. Quiere decir que en ese periodo yo voy a lograr disminuir el riesgo de ese embarazo no deseado. ¿Estamos hasta ahí? O sea que nosotros tenemos un diagnóstico que dice riesgo de embarazo no deseado, ¿sí? Y nuestro objetivo va a ser disminuir ese riesgo. Y nos pusimos una fecha, ¿estamos? Vamos a ver, vamos a seguir con el ejemplo.
En nuestra planificación, nuestra intervención de enfermería va a ser escucha activa, ¿sí? Vamos a no emitir un juicio sobre la conducta sexual de Mónica, ya que dijimos que Mónica tenía varios hijos, ¿sí? Indagar sobre el conocimiento de método anticonceptivo, qué sabe, qué no sabe de estos métodos anticonceptivos, y conocer el grado de participación y conocimiento de Marcelo. También si quiere participar o no, es una escucha, es charlar con la paciente, dialogar. ¿Estamos? También otro de las acciones de enfermería es acuerdo con la paciente sobre el día de visita, ¿sí? A la ginecóloga. Vamos a facilitar un turno, vamos a facilitar un horario, ¿sí? Cuidado con los niños durante esa consulta, puede que en la institución exista una guardería, ¿sí? Donde nosotros sabemos que por ahí nos pueden decir, al saber que tiene 5 o 6 chicos, ¿sí? Nos va a decir no tengo con quién dejarlo, a lo mejor puede traerlo en el horario de la consulta, podemos facilitarle la guardería, o ver ese turno, a lo mejor conoce a alguien que se pueda quedar con sus chicos, ¿sí? El horario en el que ella pueda asistir al centro. Otra de las cosas sería estimulación del sistema de apoyo, ¿sí? Explicar lo importante de su decisión, explicarle los métodos existentes en el centro, ¿sí? Y de darle a ella la posibilidad de que ella elija el método anticonceptivo y enseñarle cada método anticonceptivo. Hasta ahí vamos, ¿no? En la planificación, o sea que la planificación dijimos que consiste en poner, en plantearse objetivos, ¿sí? En priorizar los diagnósticos, en, también en identificar las acciones propias de enfermería para ese diagnóstico, ¿sí? Y a su vez también acá vamos a registrar y comunicar, ¿sí? En eso consiste la planificación. Hasta ahí vamos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la tercera etapa de este PAE, ¿sí? La tercera etapa consiste en la ejecución. La ejecución consiste en poner en práctica el plan de acción. Todo lo que yo dije que iba a hacer en el periodo, ¿sí? Lo voy a poner en práctica aquí. Para ello, ¿qué voy a necesitar? Que todas mis intervenciones, ¿sí? Deben basarse en conocimientos científicos. También voy a necesitar tener conciencia de los efectos y o complicaciones que pueden tener con lo que yo planifiqué, ¿sí? Ustedes recuerden que hay acciones propias que la enfermera realiza y a su vez hay acciones que la enfermera realizamos y que nos son delegadas por el médico. Ejemplo, ¿no? Digo, en este caso, tener conciencia de los efectos y o complicaciones. Ejemplo, si yo tengo un paciente con fiebre, ¿sí? Yo ya decidí que le voy a colocar paños fríos para disminuir esa fiebre, ¿sí? Y no baja esa temperatura. Tengo indicada una dipirona, ¿sí? Por indicación del médico, es otra acción de enfermería que yo puedo realizar, son acciones delegadas, ¿sí? Voy a colocar esa antipirético, esa dipirona, y yo no le pregunté al paciente si es alérgico, yo me confié en que el médico me dijo que le colocara, ¿sí? Entonces, el paciente es alérgico, puede presentar reacciones, ¿sí? Entonces, esas complicaciones, tener conciencia de qué pasa si yo no pregunto, si yo no indago, ¿sí? Soy responsable de mis acciones, ¿sí? Después otra de las acciones que debo comprender son las prescripciones, que hay que hacerse responsable de lo que uno hace, ¿sí? Yo
digo que iba a hacer o voy a hacer tal o cual cosa, ¿estamos? Si hay algo que yo no entendí en una prescripción, lo debo preguntar, ¿sí? Porque yo soy el responsable de eso, ¿estamos? Otra de las cosas dice adaptar cada intervención en cada persona. ¿Por qué decimos adaptar cada intervención en cada persona? Porque se recuerda que nosotros decíamos que cada persona es única, ¿sí? Em, de acuerdo a las creencias que tenga esa persona, a sus valores, a la edad, al estado de salud en el que se encuentre. ¿Estamos? Después también decimos que hay que ejecutar los cuidados, que los cuidados sean seguros. Esta ejecución también consiste en proporcionar apoyo y asesoramiento y consuelo, ¿sí? Otra de las cosas es aplicar un enfoque integral y holístico. Cuando decimos aplicar un enfoque integral y holístico, hace referencia a que debemos ver al paciente como un todo, ¿sí? Y considerar la respuesta en ese contexto. Em, También decimos que hay que respetar la dignidad, ¿sí? Del paciente. Si yo digo que lo voy a higienizar, respetar esa intimidad, ¿sí? Colocar un biombo. Otra de las cosas es estimular la participación de la persona. Recuerden que en este proceso de atención de enfermería, si yo voy a planificar algo, ¿sí? También tengo que contar con la participación de la persona, ya sea de la persona, la familia, la comunidad, ¿sí? O sea que si nosotros decimos en qué consiste la ejecución, es poner en práctica lo que planeé anteriormente, ¿sí? Para ello voy a necesitar que lo que mencionamos anteriormente. Queda claro, ¿no? Esta parte es bastante fácil, ¿sí? Y después pasamos a a la última etapa, que es la evaluación. La evaluación es la última etapa del proceso de enfermería. Es una actividad continuada, ¿sí? Planificada y dotada de objetivos. ¿Qué quiere decir dotada de objetivos? Hace referencia a determinar si se ha conseguido los objetivos establecidos en dónde. En la planificación, ¿estamos? Acá en la evaluación, ¿sí? Se va a determinar la evolución de la persona, ¿sí? Cómo fue evolucionando, si mejoró o no, ¿sí? Y la eficacia de ese plan. ¿Estamos hasta ahí? Si fue eficaz o no, si hay que mejorarlo, si hay que cambiarlo, si hay que volver a planificar. En eso consiste la evaluación. La evaluación consta de dos partes. Una es la recogida de datos sobre el estado que evaluamos, o sea, sobre el estado, si yo digo que voy a mejorar, en el caso del problema que teníamos nosotros, en el caso el caso era Laura, ¿sí? Que era el riesgo de embarazo no deseado, ¿recuerdan? Bien, entonces la recogida de datos es sobre el problema que nosotros teníamos, ¿sí? Y la comparación con el resultado esperado y juicio sobre la evolución del paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que si logramos o no disminuir ese riesgo de embarazo no deseado. Vamos a evaluar si en el tiempo ese que nosotros nos planteamos en ese objetivo estamos. Dice que la evaluación también podemos decir que es continua, ¿sí? Hasta que el paciente no logre ese objetivo o hasta que no se le da el alta, ¿sí? Nosotros todo el tiempo estamos evaluando. eh, Esto del proceso de atención de enfermería, nosotros acá lo vemos como dividido en etapas, digamos, pero esto es algo continuo, es algo que hace el enfermero, ¿sí? Ni bien ingresa a a un servicio, a una sala, a una unidad, ¿sí? Inmediatamente realiza esa valoración. Eh,
mientras va, no sé, realizando los controles de signos, va charlando, va indagando, va valorando, ¿sí? E inmediatamente realizó su diagnóstico de enfermería y ahí pensó qué es lo que va a hacer, en qué periodo, ¿sí? Cuánto tiempo le va a llevar eso en el transcurso de toda la mañana o resuelve ahí nomás. Entonces ya eh, evalúa, ¿sí? Diagnostica, planifica, ejecuta, hace todo juntos, ¿entiende? En la primera parte entró a la habitación, valoró. Ahí nomás ya realizó su diagnóstico de enfermería. Ahí nomás ya planificó. Mientras va planificando, va ejecutando. Es una tarea continua, rápida, no es así por etapas, ¿sí? Nosotros acá la vemos por etapas para que ustedes la entiendan, pero el enfermero es una acción que realiza todos los días y en todo momento, ¿estamos? Y todo el tiempo se está evaluando. Si yo decidí hacer, no sé, mejorar, disminuir la temperatura, inmediatamente, primero lo que hice es valoré, controlé la temperatura, listo, me di cuenta que estaba con fiebre. Inmediatamente decidí disminuir esa temperatura. ¿En qué tiempo? En menos de 2 horas me puse, ¿no? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Colocarle paño frío. Listo. Voy a volver a controlar. ¿Bajó o no disminuyó o no disminuyó esa temperatura? Inmediatamente lo hice. Planifiqué y ejecuté, ¿sí? Y después evalué a las 2 horas. ¿Bajó o no? O a la media hora. ¿Bajó o no la temperatura? Listo. Y así sucesivamente. ¿Entienden lo que es el proceso de atención de enfermería? Esto lo vamos a tener no solamente en la facultad, sino lo vamos a ver a diario, cuando nosotros trabajemos, cuando estudiemos. Em, por eso es que esto es una partecita, es una introducción en los estudios universitarios. Lo vamos a ver en primer año, en segundo año, en tercer año, en todos los años de estudio. Bien, acá tenemos el resumen, ¿sí? De qué lo que es el proceso de atención de enfermería, que consta de etapas, ¿sí? Que ya las vimos cada una de ellas, ¿sí? Nosotros vimos hoy la planificación, la ejecución y la evaluación. ¿Estamos? Bien. Y acá tenemos nuestra atención de enfermería hecha en un cuadrito, ¿sí? Nosotros acá tenemos en la valoración, ¿sí? Tenemos a Laura con todos los datos que vimos, ¿sí? Tenemos nuestro diagnóstico de enfermería, que es riesgo de embarazo, ¿sí? No deseado, que ya lo vimos. Nuestro objetivo, que el objetivo, recuerda el objetivo acá lo separamos, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos como nuestra planificación. Acá es nuestra planificación. El objetivo es disminuir ese riesgo de embarazo, pusimos una fecha, y la intervención o ejecución, ¿estamos? Es la escucha activa, la estimulación de los sistemas de apoyo, acordar con la paciente el día de visita, ¿sí? Y después vamos a ir evaluando. Si ustedes pueden observar en el cuadro, se hace una evaluación, ¿sí? Al mes de la consulta, a los 2 meses, ¿sí? Y a los 3 meses. Y después, en el mes que nosotros nos planteamos, que es en agosto, ¿sí? Ahí hacemos una evaluación definitiva. Y nuestra evaluación definitiva dice, disminuyó el riesgo, ¿sí? Porque incorporó el método anticonceptivo. ¿Estamos? Eso es todo. Muchas gracias y éxitos. Espero les haya servido.